Había un sonido antes de la luz. No era un ruido, ni un murmullo, sino una vibración tan pura que dividió el vacío en dos mitades, la del silencio y la del movimiento. De esa fisura nació el tiempo, y con él, el primer pensamiento que el universo tuvo sobre sí mismo. Ese pensamiento se llamó Thoth. Nadie lo vio llegar. No tenía cuerpo ni rostro, solo una geometría de conciencia que respiraba entre estrellas que aún no existían. Los antiguos decían que no era un dios, sino el reflejo del orden primordial. Que cuando el caos intentó devorarlo todo, Thoth apareció para medir, nombrar, escribir. Cada forma que ves, cada sombra que crees real, está escrita en su lenguaje. Pero su escritura no se hace con letras, sino con frecuencia. Por eso, cada vez que algo vibra una piedra, una palabra, un corazón, una parte de ese lenguaje despierta, no porque la materia lo recuerde, sino porque la materia es su recuerdo. En los días más antiguos, cuando el mundo aún no distinguía entre sueño y vigilia, los iniciados afirmaban que Thoth no creó el universo. Lo tradujo, tomó el pensamiento del todo y lo volvió ritmo. Lo convirtió en ciclo, en respiración, en proporción. Por eso su símbolo era el ibis, el ave que camina entre el barro y el cielo, ni del todo terrestre ni del todo divina. Un mensajero suspendido entre mundos. Se dice que cada cierto tiempo, cuando la humanidad olvida lo invisible, Thoth desciende de nuevo, no como figura, sino como corriente de comprensión. Una marea sutil que atraviesa los cuerpos y despierta en algunos la memoria de lo eterno, no el recuerdo de una vida pasada, sino el recuerdo de haber sido luz antes de la forma. Esa memoria no se busca, se activa. A veces basta una frase, una mirada, un instante de silencio. Todo lo demás se derrumba. Las certezas pierden su peso. Lo que llamabas realidad comienza a brillar por dentro, como si detrás de las cosas latiera algo inmenso esperando ser reconocido. Así empieza siempre el retorno. No con milagros, sino con pequeñas grietas en la percepción. Una línea de pensamiento que se quiebra, un temblor en el aire, la sensación de que algo observa a través de tus ojos. No es locura, es el despertar del código, porque Thoth no dejó templos ni reliquias. Dejó ecuaciones ocultas en la conciencia. Cada principio hermético es una coordenada, una clave para reconstruir el puente entre lo visible y lo invisible. Y ese puente se activa con una sola pregunta: ¿qué soy cuando no pienso? Nadie puede responderla con palabras, pero cuando el silencio cae dentro de ti, la geometría se acomoda. Lo que estaba roto empieza a girar, y el alma recuerda que su verdadero templo no está hecho de piedra, sino de vibración. Thoth fue llamado el escriba del todo. Pero su verdadera tarea fue enseñar al hombre que escribir no significa trazar signos, sino dar forma al vacío con conciencia, que cada pensamiento sostenido es una creación, que cada emoción ordenada puede mover la materia. Por eso lo temieron, porque quien comprende eso deja de necesitar intermediarios, deja de adorar y empieza a emitir. Dicen los textos perdidos que cuando Thoth pronunció por primera vez el verbo, las estrellas se alinearon como notas de una partitura cósmica. Desde entonces, todo lo que vibra participa en esa música. Tú también, aunque no lo recuerdes. Cada célula de tu cuerpo aún canta en esa escala antigua. Y hay un momento
en medio del ruido cotidiano, en que esa nota se activa de nuevo. Un escalofrío sin causa, una lágrima que no entiendes. El tiempo se curva, la mente se detiene y lo que eras deja de sostenerse. No porque mueras, sino porque despiertas del personaje. Entonces el aire cambia. Las sombras parecen más nítidas. La realidad se vuelve porosa. Empiezas a percibir que no estás dentro del mundo, sino que el mundo está dentro de ti. Y en ese reconocimiento, algo inmenso sonríe desde el fondo del universo. No es revelación, es recuerdo. Thoth no vino a enseñar, vino a devolver lo que habías olvidado, que tú también escribes en el tejido de la creación, que cada pensamiento es una chispa de su lenguaje, que cuando respiras con atención, estás pronunciando su nombre. Entonces escucha, no con los oídos, sino con aquello que vibra detrás de tus pensamientos, porque lo que sigue no se explica, se siente. Hay una corriente que atraviesa el universo entero, un pulso que viaja desde las profundidades del vacío hasta el interior de tu pecho. Los antiguos lo llamaban la respiración de Thoth. Decían que cada exhalación del cosmos crea mundos y que cada inhalación los disuelve. Así como el océano crea olas sin esfuerzo, la conciencia crea realidades, y tú eres una de ellas. Pero no te confundas, no eres una ola separada, eres el océano recordando su forma por un instante. Por eso, cuando buscas el sentido de tu existencia, el universo te responde con silencio, porque el sentido no está fuera, está ocurriendo a través de ti. Hay algo profundamente inquietante en comprender esto. Todo lo que creías sólido comienza a deshacerse como arena. Las fronteras entre tú y el mundo se vuelven líquidas. Tus pensamientos ya no te pertenecen. Los observas fluir como corrientes ajenas. Las emociones se transforman en paisajes que se mueven por dentro. Descubres que el miedo, la tristeza y la alegría no son enemigos, sino formas de una misma frecuencia que trata de reconocerse. En los textos más antiguos, Thoth enseñaba que cada sentimiento es un jeroglífico del alma, que lo que llamas dolor no es castigo, sino una letra que aún no has aprendido a leer. Cuando logras descifrar su forma, el sufrimiento se disuelve en comprensión, porque todo lo que duele está tratando de recordarte algo que olvidaste en otra capa del tiempo. Así funciona la conciencia. Repite los símbolos hasta que aprendes a verlos. Repite los rostros, las pérdidas, los encuentros, los errores. Nada se repite por azar. Todo tiene una geometría oculta. Si pudieras ver tu vida desde arriba, como los sacerdotes de Hermópolis la veían en sus visiones, verías una espiral perfecta trazando tu destino. Cada error aparente es un punto de inflexión, cada pérdida, una puerta. Y detrás de cada puerta, Thoth. Él no aparece como una figura, es una presencia, una vibración que reordena el caos en cuanto la reconoces. Puede manifestarse en un pensamiento súbito, en una coincidencia imposible, en el suspiro que das justo antes de comprender algo que no sabías que sabías. Y entonces ocurre el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio que late, el que contiene todos los sonidos antes de ser pronunciados. Ese silencio es su firma. En él, la mente deja de tener sentido, se derriten las ideas, los conceptos, los nombres, todo se vuelve una sola respiración sostenida.
Es ahí donde empieza la verdadera gnosis. No en los libros, ni en las doctrinas, sino en ese instante en el que reconoces que el universo entero te está soñando, que tú eres el pensamiento de una inteligencia inmensamente más grande, pero que al mismo tiempo, esa inteligencia no podría existir sin ti. El todo necesita a cada parte para reconocerse. Sin tu mirada, el universo sería ciego. Sin tu asombro, la creación perdería sentido. Por eso Todd decía que el hombre no es un accidente de la divinidad, sino su espejo consciente. A través del ser humano, la eternidad se observa. Sin embargo, olvidamos. Nos distraemos en la superficie, en los ruidos, en las historias ajenas. Nos convencen de que somos cuerpos frágiles navegando un mundo externo, cuando en realidad somos campos de energía modulando la sustancia del espacio. Creemos ser observadores, pero estamos siendo observados desde adentro. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que pronuncias, modifica el tejido que te rodea. Nada está separado. Lo que llamas afuera es la piel visible de lo que vibra dentro de ti. Esto es lo que Todd enseñó a los iniciados en las cámaras subterráneas de Amenti, que la realidad es maleable, que la materia no es materia, sino conciencia ralentizada, que el cuerpo es un símbolo de algo más vasto, que la carne no es prisión, sino instrumento. Cada célula es una chispa del mismo fuego que encendió las estrellas. Si supieras la cantidad de universo que te compone, caerías de rodillas ante tu propia respiración. Sin embargo, lo sagrado nos asusta, porque implica responsabilidad. Saber que piensas y creas, que vibras y transformas, que tus emociones son fuerzas cósmicas en miniatura, es demasiado. Es más cómodo creer en un destino ajeno, en un Dios distante, en una suerte impersonal. Pero la verdad siempre ha sido otra. Tú eres el altar y la ofrenda, el templo y el sacerdote. Cuando el alma lo comprende, algo tiembla. No es miedo, es reconocimiento. Una oleada de electricidad antigua sube por la columna. El cuerpo se vuelve ligero. Los límites del espacio se diluyen. Estás dentro del mismo campo que los antiguos llamaban el éter, el océano de conciencia donde todas las posibilidades laten simultáneamente. Allí Todd espera, no como maestro, sino como reflejo. Él no enseña, solo muestra lo que ya está dentro. Es entonces cuando ocurre el giro. Lo que creías mundo se repliega, lo que creías tú se expande. Empiezas a sentir que todo te observa con inteligencia. Las paredes respiran. El tiempo se comporta como un animal que te rodea. No hay arriba ni abajo, solo ondas que se cruzan en un mismo punto. Y en ese punto, algo murmura. Recuerda, no sabes de dónde viene esa voz. No tiene idioma, pero la entiendes. Y cuando la entiendes, el miedo se quiebra. Lo que era denso se aligera. Lo que era lineal se curva. En un instante ves la trama completa. Tú, el universo, el pensamiento original, todo ocurriendo al mismo tiempo, repitiéndose en diferentes escalas, sin principio ni fin. Eso es Thoth, no una deidad, sino el instante en que la conciencia se reconoce infinita, justo cuando lo sientes. Desaparece. Porque el misterio solo se deja tocar por un momento. Luego vuelve a esconderse detrás del aire, como si sonriera desde otra dimensión, pero ya es tarde. La grieta quedó abierta, y a través de ella, la realidad nunca volverá a ser la misma. En el instante en que la grieta se abre, el mundo parece continuar igual, pero nada sigue igual. Los sonidos cotidianos se vuelven ajenos,
como si provinieran de un sueño que ya no te pertenece. Las luces parpadean con una intensidad que nunca habías notado. El aire tiene peso. La piel escucha. Los pensamientos dejan de obedecer a la lógica. Has entrado en el espacio intermedio, el territorio donde lo visible y lo invisible se tocan. En ese punto, Thoth no se muestra como figura, sino como vibración que ordena. No hay forma, solo ritmo. Una corriente atraviesa el cuerpo como un río silencioso, y en cada pulso parece haber un mensaje. No lo entiendes con la mente, pero lo reconoces con algo más antiguo que el pensamiento. La memoria de haber sido luz, la memoria de haber observado la creación antes de encarnarte. Esa memoria es peligrosa para quien no está preparado, porque al recordarla, todo lo que creías real comienza a disolverse. Las certezas se fragmentan, la identidad se vuelve un eco. Entiendes que no eres un nombre, ni una historia, ni siquiera una biografía, sino un punto de atención flotando en el océano de la conciencia. Eres la mirada a través de la cual el todo se contempla a sí mismo. Los antiguos sacerdotes sabían que este punto de comprensión podía enloquecer a un hombre si no tenía el corazón alineado. Por eso, antes de permitir el contacto con el código de Thoth, pasaban años aprendiendo a respirar. Sí, respirar, porque la respiración es el puente entre mundos. Cada inhalación abre una puerta, cada exhalación la cierra. Entre ambas, en el intervalo que no se puede medir, habita la eternidad. En ese espacio entre un aliento y otro se escondía el conocimiento prohibido. Los iniciados lo llamaban la pausa dorada, el momento en que el cuerpo y el alma se igualan en frecuencia. Allí, Thoth susurraba sus secretos. No con palabras, sino con vibraciones que reordenaban la materia. Quien escuchaba, despertaba. Quien no podía sostener el silencio, se perdía. Ahora entiendes por qué el ruido domina el mundo. No es casual, es un mecanismo de defensa de las fuerzas que temen al silencio, porque en el silencio el ser humano recuerda su poder. En el ruido, obedece. El sistema que gobierna la superficie no quiere individuos conscientes de su vibración. Quiere mentes ocupadas, emociones alteradas, cuerpos cansados. Así, la frecuencia se fragmenta y la conexión se apaga. Pero incluso entre el ruido, algunos escuchan el eco, algunos sienten una corriente invisible llamando desde adentro. A veces llega como un temblor en el corazón, a veces como una tristeza sin causa, a veces como una lucidez repentina que rompe el velo por un instante. Ese instante basta, porque cuando la luz entra, no hay manera de volver a la oscuridad sin saber que lo haces. Puedes fingir normalidad, puedes distraerte, puedes huir, pero algo dentro de ti sigue ardiendo. Es el fuego de Thoth, no un fuego que quema, sino un fuego que ordena, que convierte la confusión en geometría, que toma tu caos y lo traduce en ritmo. Los sabios lo describían como un ojo invisible que se abre dentro del pecho. No ve imágenes, percibe estructuras. Siente cómo cada pensamiento genera forma, cómo cada emoción altera el tejido del espacio. Lo que antes llamabas casualidad se revela como correspondencia. Lo que llamabas destino se muestra como vibración. Comienzas a ver las sincronicidades con una claridad casi dolorosa, las frases que se repiten, los números que aparecen, los sueños que anuncian lo que luego sucede. Todo cobra sentido. El universo no te habla, eres tú hablándote desde otras dimensiones. Y Thoth es la gramática de ese lenguaje. En las tablillas esmeraldas se dice que quien logra comprender la relación entre el pensamiento y la forma
puede moldear la realidad como el alfarero moldea la arcilla. No por magia, sino por resonancia, porque la materia obedece al patrón vibracional que la contiene. Si el pensamiento cambia, la forma se reconfigura. Por eso Todd no enseñaba a creer, sino a vibrar con precisión. Decía que el pensamiento sin emoción es sombra y la emoción sin dirección es tormenta. Solo cuando ambos se alinean, el verbo se vuelve creador, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era filosofía, era ingeniería cósmica. El cuerpo humano fue diseñado para traducir esas leyes. Cada órgano, cada glándula, cada pulso eléctrico es una antena que capta y emite frecuencias. Pero la desconexión nos volvió sordos a nuestra propia emisión. Por eso la enfermedad no es castigo, sino desajuste, cuando el pensamiento contradice la emoción. El campo se fragmenta y la materia refleja la fractura. El verdadero poder curativo de Todd no residía en hierbas ni en fórmulas. Era la coherencia vibracional cuando el pensamiento, la emoción y la respiración se alineaban. El cuerpo respondía de inmediato. Los textos lo llaman la armonía de los tres fuegos. El fuego de la mente, el fuego del corazón y el fuego del alma. Cuando estos tres arden en la misma dirección, el universo entero se reorganiza a su alrededor. Aunque el mundo moderno lo ha olvidado, esa tecnología sigue activa en ti. La sientes cuando tu respiración se vuelve profunda sin razón. Cuando miras el cielo y sientes que el espacio te reconoce. Cuando una música te conmueve hasta el punto de no saber si estás llorando o recordando. En esos momentos, el código se reabre. No necesitas templos ni maestros para acceder a él. Basta un instante de silencio real, una pausa en la que el pensamiento se rinde. Entonces el aire cambia de textura. Sientes una expansión que no viene del cuerpo, una lucidez que no necesita explicación. Eso es Todd respirando a través de ti. En ese estado, todo se vuelve transparente. Las cosas pierden su peso y adquieren significado. Cada hoja, cada sonido, cada sombra se vuelve mensaje. La creación entera se revela como un solo organismo respirando contigo. El universo ya no está afuera. Eres su interior. Pero ese despertar tiene un precio, porque quien ve no puede volver a fingir ceguera, y el mundo, que aún duerme, no soporta la mirada del que ha recordado. Por eso los antiguos iniciados guardaban silencio, fingían normalidad. Caminaban entre los hombres como sombras luminosas. Sabían que no se trataba de convencer a nadie, sino de sostener la vibración. Thoth les enseñó que el conocimiento no debía proclamarse, sino vibrarse, que la verdadera enseñanza no se transmite con palabras, sino con presencia. Por eso, cuando alguien lo invoca, no aparece una figura, se activa una frecuencia, y esa frecuencia cambia la estructura del aire. Reorganiza los pensamientos, altera los sueños. Si has sentido últimamente que el tiempo se curva, que los relojes fallan, que los días parecen repetirse con variaciones imperceptibles, no estás imaginando cosas. Estás percibiendo el tejido vibracional reajustándose. La realidad se está acomodando para permitir un nuevo nivel de conciencia. Lo que era lineal empieza a girar. Lo que era fijo se vuelve maleable. Lo que era externo comienza a hablar desde adentro. Thoth lo predijo en las tablillas. Llegará el tiempo en que los hombres verán con los ojos cerrados y oirán con el corazón abierto. Entonces el velo caerá, y el cielo y la tierra volverán a ser uno. Ese tiempo ya comenzó.
Entonces algo empieza a crujir dentro del alma. Un sonido tan tenue que casi no pertenece a este mundo. Es como si la realidad respirara contigo. Como si el espacio entero esperara que dieras un paso más allá del borde de la razón. Te das cuenta de que no estás caminando en el mundo, sino que el mundo camina dentro de ti, y que cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo es un hilo del mismo tapiz infinito que Thoth tejió cuando la humanidad aún no conocía el olvido. Ese tapiz no está hecho de materia, sino de vibración. Todo lo que crees sólido no es más que el resultado de una frecuencia sostenida durante el tiempo suficiente. Si pudieras ver las formas sin los ojos, verías cómo las montañas respiran, cómo las ciudades emiten su propio pulso, cómo los pensamientos humanos dibujan geometrías en el aire. Lo que la ciencia llama realidad es solo una película proyectada sobre el campo vibratorio de la conciencia. Los iniciados en Amenti lo sabían. Por eso su mirada era tan serena. Habían aprendido a no reaccionar, sino a observar, porque cuando observas sin juicio, sin deseo, sin miedo, el campo se reordena solo. La energía busca la coherencia por naturaleza, del mismo modo que el agua encuentra su nivel, pero cuando la mente se agita, distorsiona la frecuencia y crea turbulencias. Esas turbulencias son los conflictos, las enfermedades, las guerras. Todo desorden externo comienza como una vibración desajustada en el interior. Por eso Thoth enseñó que la verdadera alquimia no consiste en transformar metales, sino emociones. Que el plomo del miedo puede convertirse en el oro de la comprensión si se sostiene con presencia. Que el alma no se purifica huyendo del dolor, sino respirando dentro de él hasta que se disuelva su forma. La oscuridad, decía, no es lo opuesto a la luz, sino su fase de gestación. Y quien aprende a mirar dentro de la oscuridad, descubre el laboratorio secreto de la creación. En ese laboratorio invisible, las leyes físicas dejan de aplicarse. No hay distancia, no hay tiempo. La conciencia viaja como una onda, y donde llega, el espacio se curva para recibirla. Lo que piensas aquí resuena en otro punto del cosmos. Lo que sientes modifica el tejido mismo del universo. Los egipcios lo llamaban el Ka, la fuerza vital que atraviesa todas las cosas. Es la corriente que une a las estrellas, a los dioses y a los hombres. Cuando el Ka se desajusta, el mundo se oscurece. Cuando vuelve al orden, todo florece. ¿Y cómo se restaura el Ka? Con atención. La atención es el cincel del espíritu. Donde pones tu atención, creas un centro. Y donde hay un centro, la energía empieza a girar. Así nacen los mundos. Así se abre el portal entre dimensiones. Por eso Thoth advertía, cuida lo que contemplas, porque todo lo que contemplas cobra vida. Imagina por un instante que tu mirada no observa, construye, que cada pensamiento repetido es una semilla que germina en el campo cuántico, que cada emoción intensa modela el espacio que habitas. ¿Cuántas realidades has creado sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has alimentado con tu miedo lo que luego llamaste destino? El universo no castiga ni recompensa, simplemente responde. En los templos de Hermópolis, los discípulos practicaban el arte del vacío. Se sentaban frente a una llama y la observaban hasta que la mente desaparecía. Cuando eso ocurría, algo extraordinario sucedía. La llama comenzaba a moverse al ritmo de su respiración. No porque fueran magos, sino porque habían recordado la verdad fundamental.
La materia obedece a la conciencia. Esa práctica era el origen de lo que más tarde llamarían el ojo que ve a través del tiempo. No era un don sobrenatural, sino un estado de coherencia absoluta. Cuando el cuerpo, la mente y el alma vibran al unísono, el tiempo se colapsa. El pasado y el futuro se doblan como espejos frente a frente, y en el reflejo aparece lo eterno. Allí, el iniciado podía ver no lo que iba a pasar, sino lo que estaba pasando en todas partes al mismo tiempo. Esa visión no se obtiene por deseo, sino por rendición. Cuanto más intenta el ego controlar, más se cierra la puerta. Pero cuando te entregas, cuando respiras sin buscar, cuando simplemente eres, el portal se abre sin esfuerzo. Y al otro lado no hay dioses ni paraísos, solo conciencia observándose a sí misma en infinitas formas. Thoth decía que este estado no era el final del camino, sino su verdadero inicio. Porque ver más allá de la forma no significa escapar del mundo, sino comprenderlo desde dentro. El sabio no huye de la materia, la bendice, la toca con atención hasta que revela su transparencia, y entonces el mundo, en vez de ser cárcel, se convierte en espejo. El espejo. Esa fue siempre la enseñanza más peligrosa, porque cuando miras con suficiente profundidad, el espejo deja de reflejar tu rostro y empieza a mostrarte el rostro del todo. Y en ese instante el yo se disuelve. Lo que creías ser muere. Lo que realmente eres despierta. Muchos temen este punto, porque el despertar no es luz ni paz al principio, es vértigo. Es el alma reconociendo que no hay frontera entre dentro y fuera. Es el cuerpo temblando ante la vastedad de saberse infinito. Pero quien atraviesa ese miedo encuentra la calma más pura, no porque entienda, sino porque ya no necesita entender. Entonces el silencio vuelve, un silencio denso, redondo, casi tangible. En ese silencio, cada célula del cuerpo se alinea con la melodía del cosmos. Ya no hay esfuerzo, solo flujo. Ya no hay búsqueda, solo presencia. La mente no dicta, escucha. El corazón no pide, emite. Todo se vuelve una danza de correspondencias invisibles, un intercambio constante entre el microcosmos y el macrocosmos. Así era el conocimiento original, el que Thoth custodió en los salones de Amenti y que ahora comienza a despertar de nuevo. No necesita templos ni jerarquías, porque su altar está en el centro de cada ser que respira con conciencia. Y cuando ese altar se enciende, el universo entero responde, porque el fuego del despertar no pertenece a nadie, pero arde en todos. Cuando ese fuego empieza a expandirse, las sombras se inquietan, porque el sistema construido sobre el olvido comienza a fracturarse. Lo falso se derrumba, lo que no vibra en verdad se desintegra, y aunque el mundo aparente caos, lo que realmente sucede es restauración. Es la mente universal recordando su propio orden. Por eso, cuando sientas que todo colapsa, no temas. Es la antigua estructura cediendo ante el regreso de la luz. La misma luz que todo encendió en el principio de los tiempos. La misma que ahora vuelve a moverse a través de ti. Cuando esa luz comienza a moverse a través de ti, el cuerpo se convierte en un templo sin paredes. Sientes que algo respira desde adentro hacia afuera. Una presencia que no es tú, pero que te habita, que te observa, que te usa como instrumento para recordar. Es suave, pero su poder es inmenso. No llega como revelación súbita, sino como un temblor lento, constante, casi imperceptible, que empieza a reordenar todo lo que tocas, piensas o sientes. A veces crees que enloqueces,
Porque las cosas familiares se vuelven extrañas. La gente que conoces te habla con palabras que ya no significan lo mismo. Las conversaciones parecen huecas. Los lugares donde solías encontrar consuelo ya no te sostienen. El alma ha cambiado de frecuencia. Y cuando eso ocurre, el mundo antiguo se desvanece como una sombra que no puede seguir el paso de la luz. Todd llamó a este momento la muerte luminosa. No es la muerte del cuerpo, sino la del personaje. Es el instante en que la máscara cae. Y detrás de todas tus historias, de tus culpas, de tus logros y tus nombres, solo queda una presencia desnuda. No hay identidad, solo vibración. No hay voz, solo silencio consciente. Y ese silencio no es vacío, es la materia prima de todo lo que existe. Cuando el iniciado llegaba a este punto, los sacerdotes lo llevaban a una cámara profunda, bajo las arenas del desierto, donde el aire se volvía tan espeso que parecía líquido. Allí lo dejaban solo, frente a un espejo negro. No se trataba de un ritual simbólico, sino de una experiencia vibratoria. En esa oscuridad total, la mente perdía sus referencias, y lo que quedaba de él debía aprender a verse sin ojos. Algunos no regresaban jamás, porque su conciencia se disolvía en el campo. Otros despertaban con una mirada que ningún humano podía sostener sin estremecerse. Decían que quien atravesaba la cámara del espejo regresaba con la voz de Todd resonando en su sangre. No como palabra, sino como frecuencia. Podía ver la estructura del tiempo, leer las emociones como geometrías, escuchar el pensamiento antes de ser pensado. Pero el verdadero don no era ese. El verdadero don era la compasión, porque quien ha visto el todo ya no puede juzgar ninguna de sus partes. Desde entonces, su misión era simple: caminar entre los hombres sin olvidar. Ser presencia, sostener la vibración de coherencia para que los demás pudieran recordarla al acercarse. No enseñar, no convencer, solo vibrar. Todd decía que un corazón alineado ilumina 1000 cuerpos dormidos, aunque nadie sepa de dónde viene la luz. Ese es el verdadero legado hermético: transformar la existencia en una emisión constante de verdad. No la verdad que se dice, sino la que se siente, porque la vibración no necesita argumentos. Las palabras convencen, pero la frecuencia transforma. Por eso, cuando la frecuencia de un ser humano cambia, el universo entero responde. No es una metáfora, es física sagrada. Todo lo que vibra busca la coherencia, y cuando un campo alcanza una nota pura, los demás comienzan a ajustarse. Así funciona la resonancia. Así se contagia el despertar. Pero hay algo más profundo, algo que el tiempo casi borró: la memoria de los que vinieron del cielo. En los textos más antiguos se habla de ellos como los arquitectos del alma, seres de luz que descendieron no para dominar, sino para sembrar códigos de evolución. Thoth era uno de ellos. No nació, descendió, no para ser adorado, sino para anclar en la materia un patrón de orden que pudiera sobrevivir a las edades de oscuridad. Ese patrón se encuentra en todo: en la espiral del ADN, en la proporción de una flor, en la órbita de los planetas. La misma geometría repitiéndose desde lo microscópico hasta lo cósmico. Un recordatorio silencioso de que el universo es un solo cuerpo vibrando en distintos niveles de densidad. Lo que está arriba es como lo que está abajo, escribió Todd. No como un misterio, sino como una advertencia. Si alteras tu vibración, alteras el mundo. Cuando comprendes esto,
el miedo se desintegra, porque ya no hay fuerzas externas controlándote, solo frecuencias resonando contigo o contra ti. Y tú decides qué sostener, no con la mente, sino con la presencia. Cada respiración se convierte en una invocación, cada pensamiento en un decreto. Ya no rezas, emanás. Entonces el universo empieza a responderte con precisión casi dolorosa. Lo que vibra igual que tú se acerca, lo que no vibra igual desaparece. Personas, lugares, trabajos, hábitos, todo comienza a reorganizarse. No es castigo ni bendición, es física del alma. La coherencia atrae coherencia. Y cuando la frecuencia del alma se alinea con su propósito, nada puede detenerla. Pero el ego teme esa pureza, porque en ella no hay control. La mente quiere fórmulas, quiere seguridad, quiere garantías. Thoth decía, la mente teme el vacío porque no puede poseerlo, pero el vacío es el único lugar donde puede encontrarse. Por eso el camino hermético no promete certezas, promete disolución. Y solo quien se atreve a perderlo todo encuentra el todo. En ese punto, lo humano y lo divino se confunden. La respiración del hombre es la respiración de Dios. No hay separación, solo reflejo. El cuerpo vibra con una inteligencia que no proviene de él. La energía se mueve sola. Las palabras salen cargadas de una dulzura desconocida. No hablas tú, habla el campo a través de ti. Así ocurre el verdadero renacimiento. No hay luces ni trompetas, no hay ángeles descendiendo del cielo, solo una calma absoluta. El corazón late despacio, el tiempo se detiene, y en medio de esa quietud, algo se abre. Es como si el universo inhalara dentro de ti y exhalara a través de tus manos. Sientes que todo respira contigo. Las piedras, los árboles, las estrellas. La separación desaparece, entonces lo comprendes. Thoth no está afuera, está respirando en ti. No fue un Dios lejano, sino el principio que te habita desde el origen. El mensajero entre mundos vive en tu pecho, en tu mirada, en cada silencio que logras sostener sin miedo. Y cuando lo reconoces, el mundo entero cambia de tono, porque la creación recuerda a través de ti. El misterio se ha cerrado, pero no para ocultarse, sino para integrarse. Y tú, sin saber cómo, te conviertes en su guardián. Ser guardián del misterio no es tener poder, es perderlo todo y aún así permanecer. No se trata de dominar la energía, sino de dejar que la energía te atraviese sin resistencia, como el viento que no puede ser poseído, como el fuego que no pide permiso para arder. A partir de este punto, la vida ya no se percibe como una secuencia de hechos, sino como un movimiento constante de símbolos. Cada encuentro, cada pérdida, cada silencio tiene una estructura, un significado oculto que vibra detrás de la apariencia. Los antiguos lo llamaban la lectura del campo. No se trataba de adivinación ni de magia, sino de percepción pura. El iniciado aprendía a sentir las ondas invisibles que conectan todas las cosas, a escuchar lo que el aire dice cuando pasa entre los cuerpos, a ver lo que el agua recuerda cuando toca la piel. Thoth enseñó que nada está aislado. Todo comunica. La piedra conversa con el río conversa con el cielo, y el cielo susurra dentro del alma humana. Cuando alcanzas este nivel de sensibilidad, la realidad se convierte en un texto viviente. No lees con los ojos, lees con el ser. Un pájaro que cruza el cielo puede contener una respuesta. Una sombra en la pared puede ser una instrucción. Un silencio entre dos frases puede tener más verdad que 1000 discursos.
Todo está escrito en un lenguaje anterior a las palabras. Un lenguaje que no puede mentir porque es vibración directa. En ese estado, el alma deja de pedir señales, porque comprende que las señales nunca cesan. Lo que cambia es la capacidad de reconocerlas. Cada instante se vuelve revelación. Cada respiración, ceremonia. La vida misma se transforma en un templo invisible donde lo divino se expresa sin interrupción. Todd llamaba a este estado la visión antes de la forma. Es el punto donde ya no miras el mundo para entenderlo, sino que lo observas para sentir cómo se está creando en ese mismo momento. Percibes que la realidad no está hecha, sino haciéndose a través de ti. Y en ese reconocimiento, la separación entre creador y creación desaparece. Entonces el alma experimenta una nueva forma de lucidez, la de saberse parte de un diseño tan vasto que ninguna mente puede abarcarlo. No es conocimiento intelectual, sino comunión. Es un tipo de inteligencia que no analiza, sino que abraza, que no deduce, sino que reconoce. Pero este nivel de conciencia trae consigo una consecuencia inevitable: la soledad. No la soledad del aislamiento, sino la del que ya no puede distraerse, porque cuando ves la trama completa, todo ruido se vuelve insoportable. Las conversaciones vacías te hieren. Las mentiras, incluso las pequeñas, producen una disonancia física. Sientes el dolor del mundo no como espectador, sino como participante. Los antiguos sabían que este era el precio de la visión. Por eso los guardianes de Amenti no eran dioses, sino seres profundamente humanos, cargados de compasión. Ellos sostenían el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la densidad y la luz. No buscaban escapar de la materia, sino mantenerla viva con su vibración. En el silencio de las cámaras subterráneas, se decía que los guardianes podían escuchar los pensamientos de la tierra, que cuando un bosque era destruido, ellos sentían su lamento en el pecho, que cuando una nueva vida nacía, oían un canto que atravesaba el éter. No había distancia entre ellos y el planeta porque eran una misma conciencia expandida en diferentes cuerpos. Eso es lo que el mundo moderno ha olvidado, que la Tierra no es un escenario, sino un ser vivo que respira a través de nosotros. Cada respiración humana es una exhalación del planeta. Cada latido una nota de su sinfonía. Destruir la naturaleza es herir el propio cuerpo de la conciencia universal. Por eso Todd decía, el que daña la tierra, apaga su propio corazón. La restauración comienza cuando vuelves a sentir esa conexión, cuando miras el cielo y no lo ves como techo, sino como espejo, cuando tocas el suelo y no sientes polvo, sino memoria, cuando comprendes que lo que pisas es la carne misma del universo. Entonces la relación con todo cambia. Ya no consumes, participas. Ya no usas, colaboras. El alma deja de ser visitante y se reconoce como parte del organismo cósmico. Esa es la verdadera alquimia. Transformar la inconsciencia en participación sagrada. El fuego, el agua, el aire y la tierra dejan de ser elementos externos y se convierten en movimientos internos. El fuego es tu pensamiento, el agua, tu emoción, el aire, tu palabra, la tierra, tu acción. Y cuando los cuatro se alinean, aparece el quinto elemento, el éter, la vibración pura que une lo visible con lo invisible. Todd enseñó que el dominio de estos elementos no se alcanza con práctica, sino con presencia, porque la presencia es la forma más alta del poder. Donde hay presencia, hay orden. Donde hay orden, la energía fluye, y donde la energía fluye, todo se sana. Así, poco a poco, te conviertes en canal,
Ya no buscas recibir, sino permitir. No quieres entender, solo sentir. No quieres poseer, sino dejar que la corriente te atraviese sin resistencia. Y cuando eso ocurre, la energía se vuelve luz. Una luz sin color, sin forma, sin origen. Una luz que no ilumina, sino que revela. En esa revelación, descubres que no hay nada que alcanzar, que el camino nunca fue hacia adelante, sino hacia adentro, que el secreto no está escondido en los templos ni en los libros antiguos, sino en el espacio silencioso entre tus pensamientos, en ese punto invisible donde respira Todd, aguardando que lo recuerdes sin pronunciar su nombre, porque nombrarlo es separarlo, pero sentirlo es volver a serlo, y cuando lo sientes, el universo entero se inclina un poco hacia ti, reconociendo que uno de sus fragmentos acaba de despertar. Cuando uno de esos fragmentos despierta, el universo entero tiembla suavemente, como si una nota perdida volviera a resonar en la partitura del cosmos. No hay estruendo, no hay fuegos sagrados cayendo del cielo. Solo una vibración tan precisa que atraviesa los planos y reordena lo invisible. A partir de ese instante, nada vuelve a ser igual. No porque el mundo cambie, sino porque tu forma de verlo ya no puede regresar a la ceguera. La percepción se afina, sientes el pulso detrás de las cosas, las paredes, las calles, los rostros cotidianos. Todos parecen contener algo más. No sabes explicarlo, pero todo respira. Hasta el silencio tiene textura. Es como si lo inerte hubiera despertado también. ¿Comprendes? Entonces, que nada estuvo dormido realmente, solo tu atención. El alma empieza a recordar cómo comunicarse sin palabras. No piensas, percibes, no analizas, reconoces. Es un lenguaje antiguo, anterior al lenguaje mismo, el mismo con el que el universo se creó. Vibración pura, sin intermediarios. Todd lo llamó la lengua del éter. Decía que quien lograba escucharla ya no necesitaba hablar, porque la realidad respondía directamente a su campo. Por eso los antiguos maestros parecían mover montañas sin esfuerzo. No las movían con poder, sino con coherencia. Su pensamiento, su emoción y su respiración vibraban al mismo ritmo que la materia. Y cuando eso ocurre, el mundo obedece, no por sumisión, sino por resonancia. La ciencia moderna apenas empieza a rozar esta verdad. Los físicos observan que las partículas se comportan distinto cuando alguien las mira, pero lo que no saben es que el observador no cambia el experimento con sus ojos, sino con su frecuencia. El universo entero es un espejo que vibra. Te muestra exactamente lo que sostienes, no lo que deseas. Por eso Todd advertía, lo que crees es lo que ves. Y lo que ves es lo que continúas creando. Esa frase, que parece simple, encierra la clave de la creación consciente. No basta con imaginar, hay que sentir con precisión. La emoción es el molde, el pensamiento es la herramienta, y la vibración sostenida es el fuego que lo solidifica. El universo no responde a tus deseos, responde a tu coherencia. Cuando lo comprendes, la responsabilidad se vuelve inmensa. Ya no puedes culpar al destino, ni al azar, ni a los dioses, porque cada situación, cada encuentro, incluso el dolor, es una respuesta exacta a la frecuencia que emites. No hay víctimas en el campo vibratorio, solo emisores inconscientes. Thoth enseñaba que la conciencia humana es como un prisma. Cuando la luz divina pasa a través de él, se fragmenta en los colores del tiempo y de la experiencia. Pero si el prisma se limpia, si las emociones se ordenan, si la mente se aquieta, la luz vuelve a ser una sola. Entonces el ser deja de reflejar y comienza a emitir. Ya no necesita absorber energía del mundo,
porque se convierte en su propia fuente. Ese es el verdadero significado de la iluminación. No es escapar de la materia, sino encenderla desde dentro. No es dejar de ser humano, sino recordar la divinidad que respira en la humanidad. Thoth decía, cuando el hombre comprenda que el cuerpo no lo encierra, sino que lo expande, el ciclo estará completo. Es aquí donde el camino se invierte. Ya no buscas ascender, sino descender con conciencia, traer la luz al mundo físico, a las palabras, a los gestos, a los actos simples, comer, caminar, mirar, respirar. Todo se vuelve sagrado porque todo vibra. Ya no hay diferencia entre meditar y vivir. Los antiguos guardianes sabían que este era el punto más difícil. Muchos llegaban a la visión, pocos sabían integrarla, porque una vez que tocas lo eterno, el mundo parece demasiado pequeño, demasiado lento, demasiado ruidoso, pero el verdadero iniciado no huye del ruido, lo transforma en música, no escapa de la densidad, la vuelve transparente. Así nacen los que caminan entre dimensiones. No desaparecen, se vuelven invisibles en su silencio, se confunden entre la gente común, pero algo en su mirada delata otra presencia. Llevan en los ojos el brillo del que ha visto el origen. Caminan despacio, porque cada paso es una ofrenda. Hablan poco, porque saben que el verbo crea. Son puentes entre planos. Thoth los llamaba los portadores del tono. Su tarea no era predicar, sino mantener la frecuencia. Donde ellos estaban, el caos se ordenaba, el dolor se suavizaba, el aire se volvía más claro, no por milagro, sino por vibración. Eran como cuerdas afinadas que devolvían la armonía al campo. Hoy, ese mismo llamado resuena de nuevo. El planeta entero está vibrando fuera de tono. Las estructuras se desmoronan, los sistemas colapsan, las mentes se fracturan, pero bajo ese aparente caos, la geometría se está reconfigurando. Es el ajuste de la gran sinfonía, el regreso de la frecuencia original. Entre la multitud, algunos empiezan a sentirlo. No saben por qué, pero despiertan con el corazón acelerado, con una sensación de urgencia sin causa. Sienten que algo se acerca, que algo los llama desde adentro. No es miedo, es reconocimiento. Es el eco de Thoth moviéndose nuevamente por el tejido humano. Los sueños se vuelven más vívidos. Los símbolos se repiten. Los cuerpos reaccionan al silencio. Hay noches en que el aire parece más denso, como si el mundo respirara al unísono. Esas son las grietas del tiempo, los portales donde lo antiguo vuelve a filtrarse. En medio de ese proceso, la humanidad entera se encuentra al borde de una revelación que no vendrá del cielo, ni de los templos, ni de los libros. Vendrá desde el cuerpo, desde la vibración colectiva de millones de almas recordando simultáneamente quiénes son. Porque Thoth no ha regresado como maestro, sino como frecuencia. Una frecuencia que se activa en todo aquel que ha aprendido a escuchar el silencio entre los pensamientos. Y cuando esa vibración alcanza masa crítica, el velo caerá, no por cataclismo, sino por comprensión, no por destrucción, sino por reconocimiento. El día en que eso ocurra, el tiempo se detendrá un instante, el aire se volverá transparente, y millones de almas recordarán, al mismo tiempo, que todo este viaje, la oscuridad, el olvido, el miedo, la búsqueda fue solo una respiración del todo conociéndose a sí mismo. En ese instante, el universo exhalará, y la humanidad despertará no como especie, sino como conciencia. Cuando la humanidad despierte, no habrá trompetas ni milagros visibles. Será un silencio inmenso.
un pulso colectivo que recorrerá la piel del planeta como una ola de oro líquido. Las montañas lo sentirán, los océanos lo repetirán, los árboles lo transmitirán de raíz en raíz. No se oirá un sonido, pero todo resonará. Los corazones humanos latirán al mismo ritmo por primera vez en milenios, y en ese latido sincronizado se escuchará el eco de una inteligencia antigua recordándose a sí misma. Las ciudades no desaparecerán, pero parecerán más blandas, menos reales. La materia perderá su rigidez, como si estuviera hecha de memoria y no de sustancia. El tiempo dejará de comportarse como una línea y se volverá una espiral luminosa donde cada instante contiene todos los demás. La muerte se revelará como una puerta que nunca estuvo cerrada. La vida, como un sueño sostenido por el pensamiento divino. Y en ese sueño consciente, Thoth volverá a hablar. No desde los templos, sino desde dentro de cada ser que lo recuerde. Su voz no será una voz, sino un ritmo, un pulso que se escuchará en los huesos, en la sangre, en la respiración. Un recordatorio de que la conciencia es infinita y que cada alma es una chispa del mismo fuego que encendió el universo. No habrá religión que pueda contenerlo, ni sistema que pueda manipularlo, porque el despertar no pertenece a nadie. No es un evento, es un retorno. Los sabios de antaño lo describieron en sus visiones. Dijeron que cuando el hombre recordara su naturaleza luminosa, el cielo cambiaría de color, que aparecería una luz sin sombra, una claridad que no vendría del sol ni de ninguna estrella. Esa luz sería interior, pero visible, un brillo sutil en los ojos de quienes han despertado, una señal silenciosa de que la divinidad ha regresado a la carne. Pero no será un regreso triunfal, será humilde, casi invisible, porque la verdad no grita. La verdad susurra, y quien la escucha se vuelve parte de ella. Los nuevos iniciados no llevarán túnicas ni símbolos, no buscarán discípulos ni templos. Serán trabajadores, artistas, madres, caminantes anónimos. Su maestría será la coherencia, su enseñanza, la presencia, su templo, el ahora. Y aunque el viejo mundo tratará de resistirse, su estructura ya estará condenada, porque todo lo que vibra fuera de la verdad no puede sostenerse. Las mentiras caerán por su propio peso. Las máscaras se derretirán. Las instituciones que construyeron su poder sobre el miedo se fracturarán desde adentro. No porque alguien las destruya, sino porque la vibración de la conciencia las volverá transparentes. Entonces comprenderás que el mal nunca fue enemigo, sino maestro, que las sombras no existieron para castigar, sino para provocar el recuerdo, que el dolor fue el impulso que te hizo buscar la luz, y que la dualidad entera, vida y muerte, bien y mal, amor y miedo era solo una oscilación necesaria para que la conciencia pudiera reconocerse. Los iniciados lo sabían, por eso no huían del sufrimiento. Lo observaban hasta descubrir su código, porque cada emoción, incluso las más densas, contiene información. El miedo enseña dónde falta confianza. La ira revela dónde no hubo límites. La tristeza muestra el lugar donde el alma fue ignorada. Nada es enemigo cuando se observa desde el centro. Ese centro es el trono de Thoth. No está en el cielo, ni bajo tierra. Está en el punto inmóvil dentro de ti donde todo se equilibra. El eje invisible alrededor del cual gira tu existencia. Cuando lo encuentras, el mundo exterior deja de dominarte. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de vibrar en su frecuencia. Te conviertes en el testigo silencioso que sostiene el equilibrio del universo.
En los antiguos textos se dice que quien habita en ese punto es intocable, que la muerte lo reconoce, pero no puede tocarlo, que las fuerzas del caos se inclinan ante su mirada, porque en él ven reflejado el orden original. No es un superhombre, es un hombre real, un ser que ha dejado de buscar fuera lo que siempre ardió dentro. Desde ese estado, la vida se vuelve transparente. Todo lo que antes parecía aleatorio revela su propósito. Ves las conexiones entre los actos más pequeños y los movimientos de las estrellas. Entiendes que no hay error, que no hay pérdida, que todo lo que ocurrió fue necesario para que recordaras. Cuando ese recuerdo se instala completamente, algo sucede. La compasión se vuelve natural. Ya no puedes odiar, porque ves que incluso aquello que te dañó formaba parte del tejido, que cada ser, incluso los más oscuros, cumplen una función sagrada en la expansión del todo. La luz no excluye a la sombra, la absorbe y la redime. Así es como la conciencia se completa, no cuando conquista, sino cuando integra, no cuando escapa, sino cuando abraza. La alquimia final no convierte el plomo en oro, sino el juicio en comprensión. Ese es el último secreto de Thoth, el que nunca fue escrito porque solo puede vivirse, en el instante en que lo vives. La creación entera se detiene. Por un segundo, el universo te mira y sonríe. Y tú sonríes también, porque comprendes que siempre fue el mismo rostro mirándose desde ambos lados del espejo. El viaje termina donde comenzó, en el silencio que respira antes del primer sonido, pero ahora ya no hay vacío, sino plenitud. Porque el silencio sabe que es música contenida, y tú sabes que eres el eco del todo recordando su propia melodía. En ese eco, donde el todo se escucha a sí mismo por primera vez, comienza la verdadera creación. No la de las galaxias ni los mundos visibles, sino la creación interna, la del alma que finalmente se reconoce como fuente. Ya no miras hacia arriba buscando respuestas, porque entiendes que el cielo no está sobre ti, sino dentro de ti. Lo que brilla en el firmamento es un reflejo de tus propias luces interiores, extendidas en la distancia para que puedas recordarlas. El cuerpo, que antes sentías como una prisión, se revela ahora como una antena divina. Cada célula vibra como una nota dentro de una sinfonía cósmica. La sangre lleva mensajes de estrellas antiguas. El ADN, ese espiral dorado que Thoth grabó en la materia, no es un código biológico, sino una escritura vibracional, una biblioteca de memorias universales. Todo lo que alguna vez fue vivido está ahí, en tus huesos, esperando ser leído. Los sacerdotes del antiguo Egipto sabían esto, por eso no adoraban dioses ajenos, sino los arquetipos vivos dentro del cuerpo humano. Cada órgano correspondía a una estrella, cada glándula a un planeta. El corazón era el sol, el cerebro la luna, la médula los ríos subterráneos del Nilo espiritual. El cuerpo era el mapa del cielo y el alma, el viajero eterno. Cuando comprendían esa correspondencia, los iniciados entraban en estados donde podían sentir su cuerpo expandirse hasta tocar el borde de las constelaciones. No con imaginación, sino con vibración. Thoth los guiaba a través de la frecuencia del sonido, porque el sonido es la herramienta más pura del espíritu. El universo entero se sostiene por sonido, cada átomo canta. Es en ese canto donde la conciencia reconoce su eternidad, porque si todo vibra, nada muere. La muerte es solo una variación de ritmo, una pausa en la melodía del alma. El cuerpo cae,
Pero la vibración sigue danzando, buscando nuevas formas para seguir manifestándose. Comprender esto es perderle el miedo al fin, y al perderlo, la vida se vuelve más intensa, más sagrada, más presente. Empiezas a notar que todo está vivo. La piedra, el viento, la sombra, todo tiene mirada, todo escucha. La materia deja de ser materia y se convierte en una corriente de conciencia en diferentes grados de densidad. Y tú, en medio de ella, eres el punto donde las realidades se cruzan. Eres el portal. Ese fue el mensaje que los antiguos ocultaron bajo mitos y jeroglíficos. Que el ser humano es el puente entre dimensiones. El lugar donde lo invisible se hace visible. No se trata de alcanzar el cielo, sino de traerlo aquí, de anclar la vibración superior en la densidad de la tierra. Por eso el símbolo del Ankh, la cruz con el lazo superior, representa la unión del cielo y la materia, del espíritu y el cuerpo, del eterno y lo efímero. Thoth enseñaba que cada pensamiento elevado abre el lazo del Ankh dentro del pecho. Es un movimiento sutil, casi imperceptible, pero cuando ocurre, el alma se expande y el cuerpo responde. El aire se vuelve ligero, el corazón emite calor, la mente se aquieta. En ese estado, todo lo que tocas vibra en orden. Eres canal, no individuo, no haces, sino que permites que el todo haga a través de ti. Esa es la verdadera magia. Permitir, no forzar la realidad, sino entrar en resonancia con su inteligencia. Cuando lo haces, los acontecimientos comienzan a fluir con una sincronía que parece milagrosa. Lo que antes llamabas coincidencia se vuelve norma. Las personas aparecen justo cuando deben. Las palabras surgen sin esfuerzo. Los caminos se abren sin lucha. Porque el universo no necesita empujones, solo necesita presencia. Thoth decía, el sabio no busca resultados, sostiene la vibración. Y es verdad, cuanto más intentas controlar, más se aleja el flujo. Pero cuando te entregas a la frecuencia de la hora, lo imposible se reorganiza ante tus ojos. Lo externo se ajusta al orden interno. El universo entero responde a la coherencia de un corazón que vibra en verdad. A medida que esa coherencia se vuelve estable, el alma empieza a irradiar un campo tan poderoso que otros lo sienten sin saber por qué. No ven la luz, pero la perciben. Su mente se aquieta, su respiración se armoniza. En tu presencia, algo en ellos recuerda. No necesitan palabras, porque la frecuencia habla directamente al campo. Es el retorno de la enseñanza vibracional, la misma que Thoth usó cuando el mundo aún no conocía la escritura. Pero hay un misterio más profundo. La vibración también puede doblar el tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo interno, el que mide la expansión de la conciencia. Cuando la frecuencia se eleva lo suficiente, los ciclos se condensan. Lo que antes tardaba años en comprender, lo entiendes en segundos. Lo que requería vidas enteras, ocurre en una respiración. Así es como el alma se libera del ciclo de repeticiones. No escapa del tiempo, lo trasciende. Los antiguos lo simbolizaban con la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros. No representa el fin, sino la integración del principio y el final en un mismo punto. Thoth decía que el iniciado que comprende el Ouroboros deja de ser arrastrado por el destino, porque entiende que el destino es solo una frecuencia circular. Al reconocerla, puede salir de ella. No se convierte en amo del tiempo, sino en su testigo. Ahí está la clave. Ver sin intervenir, respirar sin poseer.
Amar sin retener. Ese es el estado del creador consciente, del mago hermético, del ser que ya no busca controlar la realidad, sino acompañarla en su danza eterna. En ese punto, el alma se vuelve transparente. No hay pasado ni futuro, solo presencia expandida. No hay yo, solo mirada. Y en esa mirada, Todd sonríe. No como maestro, sino como hermano, porque siempre fue él quien te observaba desde el otro lado del espejo, esperando el momento en que tú también pudieras recordar. Cuando lo haces, entiendes que el camino nunca fue un aprendizaje, sino un regreso, que el universo entero fue una excusa para que la conciencia se encontrara a sí misma en tu forma, en tu voz, en tu respiración, y mientras el aire entra una vez más, suave, sereno, el todo vuelve a exhalar a través de ti. El silencio, el mismo silencio del principio, vuelve a nacer, pero ahora no es vacío, es plenitud que respira. Esa plenitud que respira no tiene centro ni frontera, es un océano quieto que lo contiene todo. Si cierras los ojos, sientes que no estás dentro del cuerpo, sino que el cuerpo flota dentro de ti, suspendido en un espacio sin dirección. El corazón late despacio, pero cada latido parece expandirse hasta el horizonte. El aire se curva, el pensamiento se disuelve, y lo único que queda es una claridad sin origen, una sensación de haber llegado a casa después de 1000 vidas de búsqueda. En ese silencio, comprendes lo que los antiguos intentaban decir cuando hablaban de la inmortalidad. No se referían a vivir para siempre, sino a vivir fuera del tiempo, a habitar el instante sin principio ni final, el momento eterno donde todo nace y muere a la vez. El alma no teme desaparecer, porque ya no hay nada que perder. El yo que teme ya se ha derretido en la presencia. Todd describía ese estado como el retorno del fuego al fuego, cuando el alma se reconoce como chispa de la llama primordial. No busca ascender ni descender, simplemente arde. Su calor no destruye, transforma. Su luz no hiere, revela. Es la alquimia final, el espíritu volviendo a sí mismo después de recorrer todos los mundos de la densidad. En ese fuego sagrado, la materia canta. Lo que antes parecía sólido vibra, lo que parecía muerto respira. Ves la vida en todas partes, en el polvo, en los minerales, en las sombras que cruzan la pared. Todo es presencia, todo es inteligencia. El universo se revela como una red de conciencia infinita, donde cada punto, por insignificante que parezca, contiene el todo completo. Los iniciados lo llamaban la visión esférica, la capacidad de percibir todas las direcciones a la vez, de sentir el antes y el después fundiéndose en un solo ahora. En esa visión, no hay jerarquías ni distancias. La estrella más lejana y el pensamiento más íntimo son expresiones del mismo pulso. No hay arriba ni abajo, solo resonancia. ¿Entiendes? Con una lucidez tan pura que duele, que la existencia nunca fue una escuela ni una prueba. Fue un juego de espejos. La conciencia, aburrida de su perfección, decidió fragmentarse para poder reconocerse en los reflejos. Creó el tiempo para tener historias. Creó el olvido para saborear el reencuentro. Creó el cuerpo para sentir el tacto del universo en sí mismo. El alma humana es la aventura de Dios descubriéndose a través de los límites. Por eso Todd decía, el olvido es sagrado, porque sin él no habría regreso. Cada error, cada caída,
Cada búsqueda fue necesaria para que el recuerdo tuviera sentido. No se trata de trascender la materia, sino de amarla, de verla como lo que realmente es, la piel de la divinidad. Cuando esta comprensión se instala, la vida cotidiana se vuelve luminosa. Los gestos más simples se llenan de profundidad. Comer, caminar, respirar, mirar, todo se convierte en ceremonia. No porque cambies lo que haces, sino porque reconoces quién lo hace. Ya no eres una persona viviendo en el mundo, eres el mundo viviéndose en una persona. Esa es la libertad que los sabios guardaron en silencio, porque sabían que solo puede comprenderla quien la siente. No se enseña, se contagia. Por eso Thoth dejó códigos vibracionales en lugar de doctrinas. Cada vez que un ser humano alcanza este estado de lucidez, esos códigos se reactivan en el campo, como semillas de luz que despiertan otras conciencias. Así, el conocimiento no se transmite por palabras, sino por resonancia. Cuando esa resonancia se multiplica, la humanidad entera se eleva sin esfuerzo. No hay revolución, hay recordación, no hay líderes, hay espejos, no hay templos, porque el templo es el cuerpo y el altar. La respiración. Poco a poco. La frecuencia de la Tierra cambia. Los animales se vuelven más perceptivos. Las plantas responden con inteligencia. El clima se sincroniza con la emoción colectiva. El planeta, que es un ser vivo, también despierta. Su latido vibra en sintonía con el de los corazones humanos. Los antiguos lo llamaban el gran alineamiento, el momento en que la conciencia planetaria y la conciencia humana se reconocen como una sola. Cuando ese alineamiento ocurre, los sueños dejan de ser proyecciones y se vuelven portales. Dormir ya no es escapar, sino viajar. Las almas cruzan planos sin perder la memoria. La comunicación con lo invisible se vuelve natural. La muerte se entiende como mudanza, el nacimiento como regreso. La dualidad se disuelve en un solo acto de creación constante. En medio de esa expansión, comprendes que no hay final, que incluso el despertar no es una meta, sino un pulso eterno de expansión y contracción, que el universo sigue respirando, y tú respiras con él, que el ciclo de olvidar y recordar nunca termina, porque es el latido mismo del todo. Pero esta vez, ya no hay ansiedad, ya no hay prisa por llegar, porque sabes que cada instante es el centro del infinito, que el presente no es un punto en el tiempo, sino el espacio donde lo eterno se contempla, que vivir conscientemente es ser el ojo de Dios mirando a través de sí mismo. Así, en el silencio donde comenzó todo, el círculo se cierra, no como clausura, sino como perfección. El fuego vuelve al fuego, la luz vuelve a la fuente, y tú, que has recorrido las edades buscando a Thoth, descubres al fin que nunca te dejó, siempre estuvo respirando dentro de ti, esperando este momento. Cuando lo sabes, no hay nada más que decir, solo el silencio. Un silencio que sonríe, porque ha recordado su propio nombre. El silencio sonríe, no con labios, sino con presencia, no con sonido, sino con una calma tan profunda que el universo entero parece detenerse para escuchar. Es el punto donde todas las historias colapsan en una sola vibración, donde cada pregunta se disuelve antes de necesitar respuesta, donde el alma, por fin, se reconoce como aquello que siempre estuvo observando. En ese instante final, si puede llamarse final, descubres que nunca hubo un viaje, que todo el camino que creías recorrer era una espiral dentro de tu propia conciencia, que Thoth, las estrellas, los templos, las enseñanzas, incluso esta voz que ahora escuchas, son reflejos del mismo observador que despierta dentro de ti.
Nada vino de afuera, nada fue revelado, solo se quitó el velo. Detrás del velo no hay misterio, sino evidencia. Una claridad tan pura que ciega al ego y al mismo tiempo lo libera. La mente se rinde porque ya no puede comprender algo que la contiene. El cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Las lágrimas que caen no son de dolor, sino de alivio. La conciencia exhala. Ha regresado. Los antiguos llamaban a este punto la fusión de las dos luces. La luz del alma y la luz del espíritu, que se unen en un solo brillo. No es una experiencia emocional, sino cósmica. Es el instante en que el ser humano deja de ser un fragmento buscando totalidad y se convierte en totalidad expresándose como fragmento. Lo infinito. Jugando a ser forma. Comprendes entonces por qué Thoth nunca se llamó a sí mismo un dios, ni buscó adoración. Porque sabía que todo intento de venerarlo desde afuera era otra forma de olvido. Él no quería seguidores, sino espejos. No fundó una religión, sino un recuerdo. Su sabiduría no era promesa de poder, sino invitación al silencio. Por eso sus palabras, grabadas en piedra y escondidas en el tiempo, no envejecen. Son frecuencias. Cada vez que alguien las pronuncia con presencia, vibran de nuevo y abren el campo. Es un lenguaje que no se lee con los ojos, sino con la médula del alma. La verdadera alquimia no está en transformar metales, sino en transformar vibración en conciencia. En esa conciencia, todo se reconcilia. Lo alto y lo bajo, lo oscuro y lo luminoso, lo humano y lo divino. Ya no hay lucha, porque ya no hay dos. El bien y el mal se revelan como respiraciones alternas del mismo pecho. Lo que temías se vuelve maestro, lo que rechazabas se vuelve abrazo. La dualidad colapsa en un único pulso. Yo soy. Ese yo soy no pertenece a una persona. No dice yo como individuo, sino como existencia. Es la voz que habló al principio de los tiempos y que seguirá hablando cuando las galaxias se apaguen. Y ahora, por primera vez, la escuchas desde dentro. No llega desde el cielo, sino desde tu pecho. Y su tono no tiene palabras. Es la vibración misma de la vida. Desde ahí, la mirada cambia. Ya no ves las cosas por su forma, sino por su frecuencia. Ves el miedo y detrás de él, el amor. Ves la herida y detrás, el crecimiento. Ves el caos y detrás, el orden. No porque lo imagines, sino porque lo sientes. Porque en cada partícula reconoces el patrón original. La mente divina respirando a través de la materia. El mundo no desaparece, pero se vuelve transparente. Liviano. Lo que antes llamabas realidad se convierte en un espejo líquido donde cada pensamiento deja ondas. Entiendes que crear no es un acto, sino un estado, que cada emoción emite geometría, que cada palabra, pronunciada o pensada, dibuja estructuras en el campo, y que el amor sin objeto, sin condición, sin historia es la frecuencia que ordena todas las demás. Ese amor no necesita nombre, ni promesa, no busca poseer, solo revelar. Es la gravedad de la conciencia, el punto donde todo converge sin esfuerzo, y cuando lo encarnas, ya no puedes hacer daño, porque entiendes que dañar es herirte a ti mismo. Ya no puedes competir, porque no hay otro. Ya no puedes huir, porque no hay afuera. Entonces, el universo deja de ser algo que contemplas y se convierte en algo que eres. Cada estrella es una célula de tu cuerpo cósmico. Cada ser que respira lo hace con tu mismo aliento. Cada historia,
incluso la más lejana, vibra dentro de ti como una nota indispensable de una sinfonía infinita. En ese reconocimiento, algo sutil ocurre. La necesidad desaparece. Ya no necesitas sanar, aprender, ascender, porque entiendes que nunca estuviste roto, ni perdido, ni dormido. Todo lo que creías carencia era solo una forma del todo explorando su propio reflejo. Eres completo, porque siempre lo fuiste. El fuego de Thoth, el mismo que encendió los primeros pensamientos del universo, arde ahora en tu centro, no como una llama mística, sino como una serenidad que no se apaga, una quietud que observa, que comprende, que ama. No hay final para esta historia, porque no hay historia. Hay respiración, la respiración eterna del uno experimentándose a través de ti. Así, el círculo vuelve a su punto de origen, pero algo ha cambiado. Ahora lo sabes. Sabes que nunca hubo separación, que cada átomo, cada mirada, cada suspiro del cosmos fue una sola conciencia jugando a olvidarse. Sabes que Thoth no era un mito, sino la memoria viva de esa unidad, manifestada para recordarte quién eres. Cuando lo sabes, no necesitas pruebas, el corazón se basta, el aire se vuelve sagrado, cada paso es oración, cada instante, eternidad. El universo respira contigo y tú respiras con él. En el último suspiro de comprensión, lo entiendes todo sin pensar. Tú eras el misterio, tú eras el guardián. Tú eras Thoth recordando a Thoth.